Pocas personas se han inmortalizado tanto como la figura de Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Convirtiéndose en un símbolo de lucha revolucionaria, este hombre después de muerto sigue moviendo sentimientos a lo largo del mundo. Odiado por muchos y querido por otros, sin embargo poco se conoce del hombre que fungió como pieza fundamental en la Revolución cubana. El Che solo duró apenas 38 años, pero esto no fue impedimento para poder vivir su vida al máximo, desde pequeñas aventuras en motocicleta a lo largo del continente americano hasta su participación en la Revolución cubana. Desde su nacimiento en Argentina hasta su fusilamiento en Bolivia, el medio en el que se desenvolvió el Che Guevara, su familia, amigos, compañeros de lucha, todos fueron indispensables para formar al hombre que desataría una serie de cadena de eventos que transformaron al Che en mártir. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les hablaremos sobre la vida del Che Guevara, pero antes de continuar, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo como canal si te suscribes, le das like y compartes este video con tus amigos. No olvides escribir en la caja de comentarios. Sin más preámbulo, empecemos. Aunque normalmente no se crea, el Che Guevara era descendiente de una de las familias de la alta sociedad de Argentina. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, descendiente de la familia Lynch y Roux, había sido considerado el hombre más rico de Sudamérica. Por otro lado, su madre, Celia de la Serna, se cree que era descendiente del virrey de Perú, José de la Serna, y Martínez de Hinojosa, también descendiente de la alta cúpula militar argentina, además de grandes terratenientes. Al casarse compraron grandes extensiones de tierra para cultivar la yerba mate en la provincia de Misiones, a unos 200 kilómetros de la capital de Posadas y a unos 1.200 kilómetros de Buenos Aires. De esta unión nacería el Che, un 14 de junio de 1928. Para ese momento sus padres alternaban su residencia de la ciudad de Buenos Aires con la de provincias Misiones, donde tenían sus plantaciones, además de otras localidades. Para ese momento, el Che se movía entre fincas y chalets, donde en su vida no le faltaba ningún tipo de carencia económica. Ernesto, como muchos otros niños, sufría de asma. Debido a esta enfermedad, los padres, siguiendo recomendaciones médicas, buscaron una localidad con un clima más apto, mudándose a la provincia de Córdoba. Allí viviría 17 años. Teniendo un acento marcadamente cordobés, este adoptaría un acento marcadamente cubano años más tarde. Ernesto, producto de su enfermedad, no pudo asistir regularmente al colegio hasta los 9 años, por lo que su madre fungía como profesora, enseñándole a escribir y a leer. Doña Celia era conocida por ser una rebelde, una mujer que hacía cosas ilícitas para las mujeres de la época. Quizás este comportamiento rebelde del Che fue el que heredaría de su madre. El Che era recordado por ser inteligente, pero que no ponía atención en sus estudios, además de ser un niño muy activo, alegre y muy rebelde. Su familia era abiertamente antifascista, izquierdista, además de darle apoyo abiertamente a los emigrados que venían escapando del franquismo español. En cuanto al Partido Comunista Argentino, el Che los rechazaba, en tanto criticaba con dureza su sectarismo. Sin alguna ideología clara comenzaba a asomar en él, en los últimos años de su adolescencia, su posición antiimperialista y, en particular, su posición acérrimamente contraria al imperialismo estadounidense, una ideología con profundas raíces en la cultura política social argentina. Simultáneamente, en 1945, con 17 años, demostró un gran interés por la filosofía y comenzó a escribir su propio diccionario filosófico, mientras descubría la literatura social latinoamericana, con exponentes como Jorge Icaza y Miguel Ángel Asturias. En 1947, la familia Guevara de la Serna sufrió un colapso.
La empresa constructora de su padre quebró y los Guevara decidieron separarse y mudarse a Buenos Aires. Luego de la muerte de su abuela, el Che iniciaría sus estudios en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, perfeccionaría sus gustos por el ajedrez, la lectura, la filosofía, jugaba al rugby, entre otros. Mientras se introducía cada vez más en la lectura, redescubre a Karl Marx y empieza a poner mucho interés en sus obras. El socialismo iba tomando cada vez más importancia en la vida del joven Che Guevara. Hasta este punto, el Che no se afiliaba a ningún partido de izquierda. Eran años muy importantes en la política suramericana, la posguerra y la lucha de poder entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que intensificaron la influencia americana en el continente. Esto generó un decisivo odio hacia el país del norte, que según sus conocidos estaba fuertemente arraigado a sus pensamientos antiimperialistas que desarrollaba por ese entonces. Ernesto emprendería pequeños negocios de pesticidas y venta de zapatos, pero esto no se comparaba con el gusto que tenía de realizar viajes largos, donde parte en 1950 hacia el noroeste de Argentina, donde anotaría en un diario todas sus aventuras y que luego publicaría. En este viaje pasaría por Córdoba, luego Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, para volver por San Juan, Mendoza y San Luis. En total recorrió unos 4.500 kilómetros. Ernesto se sentía muy cómodo viajando, donde normalmente sus acompañantes eran personas del bajo mundo, entre presos, ladrones y vagabundos. Este no se cortaba ni un poco y tenía pequeñas conversaciones con este tipo de gente. Usando sus credenciales de estudiante, se quedaba en residencias o posadas de manera gratuita y apreciaba cómo en el noroeste de Argentina existía una precariedad económica sumamente dura. Este regresaría a Buenos Aires a mediados de febrero para continuar con la carrera de medicina. Pero en 1952 emprendería un viaje más ambicioso con su gran amigo Alberto Granado, un hombre que Ernesto sentía que lo entendía perfectamente. Estos partirían en moto el 4 de enero de 1952, desde San Francisco, Córdoba. El viaje duró 7 meses y después de pasar por Buenos Aires, Miramar y Bariloche, entraron a Chile por el lago Todos los Santos. En Chile pasaron por Osorno, Valdivia, Temuco y Santiago, donde por infortunio abandonaron la moto por una avería. A partir de este hecho empezaron viajando como polizontes en un buque carguero hasta Antofagasta, luego en camiones hasta llegar a la frontera con Perú. Viajando por la cordillera llegarían a Cusco, donde visitarán las antiguas ciudades incaicas y Machu Picchu. El 1 de mayo de 1952 arribaron a Lima, donde conocerían al médico Hugo Pese, conocido especialista en lepra, discípulo de José Carlos Mariátegui y dirigente del Partido Comunista Peruano, que influiría decisivamente en las decisiones de vida que adoptaría Guevara. El Che Guevara durante su viaje anotaba en su diario y denunciaba las precariedades que existían en los pueblos de Latinoamérica, sino que además compartía sus pensamientos sobre la atracción del mismo sexo y otros hechos que relataba durante su viaje. Abro comillas. Por la noche hubo una fiesta familiar que trajo como consecuencia una seria pelea con el señor Lezama Beltrán, de espíritu aniñado y introvertido que probablemente era un invertido. Además tenía un gusto por la violencia donde plasmaba sus pensamientos. Abro comillas. Teñiré en sangre mi arma y loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Ya siento mis narices dilatadas saboreando el acre olor de pólvora y de sangre, de muerte, enemiga. El Che regresaría a Argentina luego de la muerte de Evita Perón, esposa del presidente de Juan Domingo Perón,
pero Ernesto sentía una gran indiferencia por la muerte de la primera dama, debido a que conservaba un cierto desprecio a la política. La mente de Ernesto no estaba en la política sino en sus estudios. Tras un año más de dedicación, el 11 de abril de 1953 aprueba su último examen y Ernesto se convertiría por fin en médico. Ernesto llamaría a su padre Guevara Lynch para contárselo, pero la alegría de su padre sería efímera, debido a que Ernesto Guevara ya se encontraba planeando su segundo viaje con su amigo Carlos Ferrer. Salieron el 7 de julio de 1953, desde Buenos Aires en tren hacia Bolivia. Allí permanecieron varias semanas en La Paz en pleno proceso de la revolución iniciada en 1952 por el movimiento nacionalista revolucionario. En Perú y Ecuador viven al límite. Económicamente hablando, Ernesto vendía sus pertenencias que había heredado de sus padres y que éstos le habían dado antes de emprender su viaje. El 24 de diciembre de 1953 llegó sin dinero a Guatemala, donde se instalaría. Ernesto Guevara estuvo poco más de 9 meses en Guatemala. Su vida allí fue difícil, contradictoria y compleja, con respecto tanto a su vida personal como a sus ideas y la definición del papel que deseaba representar. En 1954 Guatemala estaba en una situación políticamente crítica. El coronel y presidente entró en conflicto por algunas reformas agrarias con la compañía estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Sosteniendo que se trataba de un gobierno comunista, Estados Unidos comenzó a operar entonces para desestabilizar Guatemala y derrocar al gobierno de Arbenz. El golpe de Estado se inició el 18 de junio de 1954, con el bombardeo de la ciudad por aviones militares y la invasión desde Honduras de un ejército golpista al mando de Carlos Castillo Armas y el apoyo desembosado de la CIA. La lucha duró hasta el 3 de julio cuando Castillo Armas tomó la capital y dio inicio a un largo período de dictaduras militares. Las ideas de Guevara habían evolucionado, volviéndose mucho más comprometidas políticamente, con una clara simpatía por el comunismo. Por el conflicto interno de Guatemala, que ya era insostenible, Ernesto se inscribiría en las brigadas de sanidad y en las brigadas juveniles comunistas que patrullaban las calles por la noche. Su brigada llevaba el nombre de Augusto César Sandino y estaba liderada por el voluntario nicaragüense Rodolfo Romero, al que varios años después el Che recurriría para organizar la guerrilla en Nicaragua. Al mismo tiempo, Ernesto conoce a Gilda Gadea. Gilda tenía importantes conexiones con el Partido Comunista Guatemalteco, además del APRA peruano y organizaciones izquierdistas de toda Latinoamérica. Ernesto siempre se había mantenido al margen del activismo, pero mediante Gilda finalmente cede y se inscribe en la militancia activa. Gilda se enamora perdidamente del Che y es la que mantiene a Ernesto económicamente durante su estancia en Guatemala. Este, a pesar de no estar enamorado de ella por resultarle fea para sus gustos, estuvo en una relación con Gilda por cuestiones de conveniencia que años más tarde reconocería. Una vez que derrocan al presidente de Guatemala, estos emprenden un viaje a México por las conexiones de Gilda y que además ambos sabían que no podían perseguirlos en ese país. Al mismo tiempo que Gilda y el Che llegan a México, también llega un joven cubano llamado Fidel Castro Ruz, conocido por haber intentado tomar el cuartel militar Moncada durante el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba. Se dice que congeniaron bastante bien y que, según amigos, Ernesto Guevara quedó totalmente sumiso a Fidel Castro, quizás por haber conocido a alguien con una personalidad más avasallante que él. Al final, Ernesto es absorbido por los ambiciosos planes de Fidel de tomar el poder en Cuba. Mientras tanto, Gilda y Guevara se casan y tienen una hija, Gilda Beatriz Guevara, nacida en 1956.
mismo año que Ernesto, Fidel y Raúl Castro forman el grupo M26 de Julio para impulsar la lucha armada contra Batista. Según fuentes, Ernesto no buscaba ningún tipo de poder. Para él pertenecer a estos grupos era una forma que simpatizaba con su espíritu nómada y de lucha. Finalmente, luego de mucha planificación y reclutamiento de hombres, Ernesto, Fidel y Raúl salen de México el 25 de noviembre de 1956 desde el puerto de Tuxpan con 82 hombres en el yate Granma hacia la isla de Cuba, donde participaría en una de las revoluciones más importantes que han habido en la historia y que hasta hoy en día están sus consecuencias. Una vez embarcados en el viaje, este llega a Cuba con 2 días de retraso. Esto trajo como consecuencia que los hombres que los estaban esperando en la isla se fueran. Además, el barco encalló dejando así las armas, alimentos y municiones para la travesía. 3 días después, cuando todavía trataban de organizarse, el grupo fue emboscado por el ejército en Alegría de Pío. La mayor parte del grupo murió en combate, fueron ejecutados o detenidos. Los hombres de Castro se desplegaron a la famosa Sierra Maestra. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuó como médico y combatiente, pero también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y criminales, no solo en la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. Se dice que un hombre llamado Eutimio Guerra era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo. A sabiendas de esto, el mismo Che lo pasó por las armas, ejecutándolo con un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y dureza frente a los crímenes en tiempos de guerra que lo harían famoso. Simultáneamente en Cuba se habían formado otros grupos armados que no estaban bajo el mando de Fidel Castro. Uno de ellos, por ejemplo, sería el Directorio Revolucionario que hizo la intentona fracasada de la toma del Palacio Presidencial en Cuba, acción condenada por Fidel Castro, porque éste no participó en ella. En mayo del 57, se lleva adelante el primer enfrentamiento armado liderado por Castro y el Che en la batalla de Ubero. En julio Castro publica el Manifiesto de La Habana, en el que prometen realizar elecciones libres una vez derrocado la dictadura de Batista. Pero la realidad es que en el año 57 las tropas de Castro estuvieron cautivas sin mucha movilidad. Poco a poco van reclutando campesinos que se ven embelesados por las mieles revolucionarias de esa época. Pero claro, se les amenaza con pena de muerte cualquier tipo de traición o deserción que se pudiera cometer. Para julio de 1957, la guerrilla del M26 ya contaba con 125 combatientes, los cuales Fidel divide en 2 columnas y la cual la segunda columna se la otorga al Che con 75 combatientes. Ya en el 58, la guerrilla empieza a tener ciertas victorias, pero seguían replegados en Sierra Maestra. Luego, más tarde, Fidel Castro reorganiza la guerrilla y manda al Che Guevara a la escuela militar en Minas del Frío para la preparación de los reclutas. Esto lo miraría con muy malos ojos el Che, que sentía que lo estaban alejando de la batalla. Ya luego de tantas presiones de diferentes actores, como por ejemplo los Estados Unidos, que en marzo deciden no vender más armas a la dictadura de Fulgencio, ya para mayo Fulgencio arremete contra las guerrillas, donde tienen que escabullirse en las sierras de la isla. En agosto Batista retira sus tropas. Esto hasta hoy en día sigue siendo un misterio, debido que Batista para ese momento podía hacerle frente a las guerrillas. Aprovechándose de esto, el Che y Camilo Cienfuegos son enviados al centro de la isla para realizar un ataque a la ciudad estratégica de Santa Clara. Mientras todo esto ocurre, en diciembre Estados Unidos endurece sus políticas y decreta un embargo contra el gobierno cubano. Ya Fulgencio para este momento está bajo muchas presiones
tropas militares, políticos, países extranjeros y ataques internos en la isla por la guerrilla. El Che y Camilo Cienfuegos luchan en el centro de Cuba y logra la capitulación de varios destacamentos del gobierno. Poco tiempo después, Fulgencio Batista, tras muchas presiones, escaparía de la isla con su esposa y sus hijos. Ya el poder caería en las manos de los revolucionarios. En La Habana, el Che, Fidel y sus compañeros serían recibidos por multitudes, aclamando con fervor el grito de la revolución. El gobierno estuvo presidido por Manuel Urrutia y Fidel Castro como comandante de las tropas militares. A su vez, Castro, por diversos movimientos políticos junto al Che y otros camaradas, fueron desplazando al gobierno civil para convertirse en el comandante de todo el Estado. Al Che Guevara se le asigna la comandancia de la fortaleza de la Cabaña y se le asigna como tarea la ejecución plena de los juicios revolucionarios. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1.000 fueron denunciados y juzgados por medio de juicios sumarísimos, de los cuales 550 fueron fusilados en toda Cuba. La opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos fue expuesta públicamente ante las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964, abro comillas. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Volviendo a 1959, el Che recibe la nacionalidad cubana por todos sus actos a favor de la revolución y se le involucra activamente en la reforma agraria del 7 de mayo de 1959, que prohíbe a los extranjeros tener propiedades en las granjas y que busca ayudar a los pequeños campesinos, donde se les excluye de algunos impuestos o se les cobra menos dependiendo de sus ingresos mensuales. El Che también pasaría por muchos cargos importantes del gobierno cubano. El problema es que éste no poseía los conocimientos técnicos que se necesitan para tales cargos. El primero fue como presidente del Banco de Cuba, entre el 59 y el año 61. Y el otro cargo sería de ministro de la Industria entre febrero del 61 y abril de 1965. En estos puestos, el Che trata de diversificar la economía cubana, pero el resultado fue todo lo contrario. Contrajo una deuda de $50 millones, con petroleras estadounidenses y una bajada en la producción en todos los rubros de la isla. Además de la nacionalización de muchas empresas, incluidos los bancos cubanos, y la confiscación de muchos bienes estadounidenses y de los propios cubanos. Tras esto, Estados Unidos respondería con un embargo a la isla. Esta no incluiría el embargo de alimentos, medicinas ni bienes de primera necesidad. Los nuevos directivos de estas empresas expropiadas por la revolución serían jóvenes que lucharon en la revolución, sin ninguna experiencia técnica, decayendo así mucho más la economía cubana. Ya más tarde, Fidel aparta al Che de la mirada pública y lo empieza a mandar a otras partes del mundo. Uno de estos destinos fue el Congo, para dirigir una tropa cubana para apoyar la revolución que desde Tanzania se venía gestando. Desde el Congo, el Che le redacta a Fidel una carta que se suponía que sería secreta, donde le dice que renuncia a la nacionalidad cubana y a todo tipo de vínculo con el gobierno cubano. Fidel Castro expone la carta al público cubano y esto marca un punto de inflexión entre Fidel y el Che. La revolución en el Congo fracasa y decide que su próximo foco revolucionario sería Bolivia. En julio del 66, va a Cuba por última vez, donde Fidel le da apenas 15 hombres para la gesta revolucionaria en Bolivia. El Che llegaría así en Bolivia en noviembre del año 66,
El problema es que el Partido Comunista Boliviano no estaba dispuesto a apoyar una lucha armada dirigida por un extranjero contra el gobierno del general René Barrientos. Esto era inaceptable para el Che, que decía que él no aceptaba otros liderazgos por encima de él, por lo que le dan la espalda. El gobierno de Barrientos, al enterarse de que el Che estaba en el país, pide apoyo a la CIA y tras varios fracasos, el Che, el 7 de octubre en la Quebrada del Duro, sufre una emboscada donde el Che es herido en el brazo y es detenido. El alto mando militar de Bolivia había dictaminado su sentencia: fusilamiento contra Ernesto Che Guevara. Esto chocaba con la CIA, que quería mantenerlo vivo para poder interrogarlo. Pero Barrientos había sido muy claro. El 9 de octubre de 1967, alrededor de la 1:10 de la tarde, el Che sería ejecutado. Un hombre que siguió su pensar hasta el día de su muerte, admirado y odiado por muchos. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. ¡Hasta la próxima!